día vamos a iniciar una serie nueva que tiene que ver con los nombres de Dios. Queremos durante los días jueves estar estudiando un poquito acerca de los nombres de Dios. Pero para poder hacer eso creo que necesitamos de alguna forma hacer una pequeña introducción a los nombres de Dios. En teología hay 10 distintas doctrinas que se llaman doctrinas básicas de la teología. Hay una que estudia la persona de Dios propiamente tal, y eso se llama teología propia. Yo siempre me pregunté, ¿por qué le llaman teología propia? Bueno, y la razón es bien simple, porque ¿qué es lo que estudia? Dios. Teología, pero escatología, eclesiología, soteriología son ramas de la teología, ¿no? Pero ¿por qué la doctrina que estudia a la persona de Dios se llama teología propia? ¿Por qué estudia propiamente tal la persona de Dios? Y no estudia a la persona de Dios Hijo ni a la persona de Dios Espíritu Santo. Entonces, en teología, como les decía, existen 10 ramas o 10, por así decirlo, ¿cómo se dice? 10 doctrinas básicas. Teología propia, que estudia a Dios Padre. Cristología, que estudia Dios Hijo llamado Cristo. Neumatología, que estudia Dios Espíritu Santo. ¿Por qué neumatología? ¿A qué le suena neumatología? Neumático. Neumonía. ¿Qué principio tiene en común? Aire. Te están soplando, pues, Nico, ya. Ese te, pues, Nico. Un año en la facultad. Chico facultativo, ya, pues, lúcete. Entonces, ¿qué es lo que tiene en común? Neumatología con neumonía, con neumático, el aire, ¿no? Y eso tiene que ver con que el Espíritu Santo de Dios es eso, un espíritu. ¿No es cierto? A veces nos cuesta entender que el Espíritu Santo de Dios sea una persona, porque nos cuesta entender que un espíritu sea una persona. ¿No es cierto? Nos cuesta entender eso, pero son una persona. Eclesiología, la iglesia. Soteriología, salvación. Vamos bien, ¿eh? Escatología, Tiempo futuro. grande Camila, como sopla la Camila. Escatología, tiempo futuro, ¿no? Evento futuro. Evento futuro, más que tiempo futuro. ¿Cuál me falta? Angeliología. Los ángeles. ¿Y cómo se llama la que estudia Satanás y los demonios? Angelología. Angelología. Angeliología también. ¿Por qué? Porque son ángeles, caídos pero ángeles. Caídos pero ángeles. ¿Cuál me falta? Marteología. ¿Qué estudiará marteología? Qué pecado. Qué pecadores que son, hermanos, por favor, no saben lo que es marteología. La doctrina del pecado. Antropología, el hombre. Creo que ahí están las 10, ¿no? 9. ¿Me falta alguna entonces? ¿Cuál me falta? Bibliología. La Biblia. Bien. Ahora, hermano, déjeme hacer una pregunta. Supongamos por un momento que usted es el nuevo Mauricio Vilches. ¿Usted sabe quién es Mauricio Vilches, no? Aparte de ser hermano de Pablo, director de la facultad. Y usted tiene que organizar la malla curricular. ¿Qué es lo que se va a estudiar dentro de la facultad? El orden en que van a ser enseñados los ramos. Y usted tiene que definir cuál es el orden de las doctrinas, cómo se van a enseñar las doctrinas. ¿Cuál sería la primera doctrina que usted colocaría en la malla curricular? ¿Cuál sería la segunda doctrina que usted colocaría en la malla curricular? Cristología. ¿Cuál? Cristología. ¿Por qué? Que es como la base, ¿no? ¿Cuál? También Bibliología. ¿Por qué? Para saber el fundamento de lo que uno va a creer. Ok. Bueno, déjeme
déjeme decirle algo, probablemente las dos primeras doctrinas que se tienen que aprender, que se tienen que enseñar en una institución, son teología propia y bibliología. Cristología, neumatología y todo lo demás, teología. Después, ¿por qué? Porque si usted quiere aprender quién es Jesucristo, usted necesita aprenderlo a partir de la Biblia, ¿no? Pero si usted no cree en la Biblia, ¿cómo va a aprender? Si usted no tiene seguridad, no tiene certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y enseña lo que Dios dice, lo que Dios quiere, ¿cómo va a aprender las otras cosas, no? Entonces, evidentemente, usted necesita aprender, o en una facultad, si se lleva un orden de enseñanza, estas creo que se debieran ser las dos primeras doctrinas básicas, fundamentales que se debiesen enseñar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a hablar de nombres de Dios. Y nombres de Dios es una sección que se enseña habitualmente, que se estudia habitualmente en teología propia. ¿Por qué? Porque los nombres de Dios es la forma en que Dios ha revelado su carácter en su palabra para que nosotros conozcamos de alguna forma qué significan esos nombres. Déjeme decirle algo, siempre en la Biblia los nombres tuvieron una razón de ser. Siempre en la Biblia los nombres tuvieron una razón de ser, no fueron puestos al azar. En la Biblia siempre los nombres tuvieron una razón de ser. Por ejemplo, ¿usted sabe por qué a Isaac se le llamó Isaac? ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué se le llamó así a Isaac? Porque ella se rió cuando el ángel dijo que iba a tener un hijo a su edad. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted lee bien la historia en el Génesis, primero se rió Abraham y después se rió ella. Primero se rió él, después se rió ella. Ahora, Abraham en el momento en que se ríe no es cuestionado, ella sí. Por eso se llama Isaac, ¿no? No es que se llame gozo, no es que se llame alegría, se llama risa. Risa. ¿Qué significa Saúl o Saulo? ¿Alguien recuerda? Lo mencioné al principio del estudio de la carta de Tesalonicenses. El Antonio. Saúl significa, Saúl o Saulo significa pequeño, pero es contradictorio en el caso de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el más grande de su pueblo, de los hombros hacia arriba, entonces era contradictorio. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice el ángel a María? ¿Por qué debían llamarle Jesús? Porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Siempre los nombres en la Biblia tuvieron una razón de ser. De alguna manera venían a decir algo de aquella persona que llevaba ese nombre. En la iglesia de Los Guindos hay un pastor, una familia, el pastor Luis Vigorú. Y un día vino Luis a la oficina del colegio para hacer algo y vino con su hijito. Y yo no conocía a su hijito. Entonces le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo Samuel. Adivine qué descubrí cuando supe que se llamaba Samuel. ¿Qué cree usted que descubrí yo cuando supe que ese niño se llamaba Samuel? ¿Que era menor de hermano? ¿Era el más pequeño? Es hijo único. No tiene más hermanos. ¿Qué cree usted que descubrí yo cuando supe que se llamaba Samuel? Que por años sus padres desearon tener un hijo, les costó muchísimo hasta que lo tuvieron. ¿Y cómo le pusieron? Samuel, ¿no es cierto? Que es el nombre del profeta, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Y uno descubre por la historia, ¿no? De pronto, si conoce un poco la historia de los personajes, va a descubrir el sentido de los nombres. Déjeme decirle esto, Dios se ha revelado en la Escritura con sus nombres, en distintas épocas, en distintas etapas.
Dios también ha revelado a través de sus nombres sus atributos. Usted sabe que Dios tiene atributos, ¿no? ¿Y qué es un atributo? Una cualidad. Una cualidad de un ser. ¿Ya? Algo que lo distingue. Eso es un atributo. Y Dios tiene atributos. Dios tiene atributos, en teología se llaman atributos comunicables, y también tiene atributos que son incomunicables. ¿Qué significa que sean incomunicables? Que son solamente de Él, nadie más los tiene. Pero tiene otros que Él desea que nosotros como sus hijos podamos demostrar o podamos reflejar a otras personas. Por eso se llaman atributos comunicables. Por ejemplo, un atributo de Dios es su omnipotencia. ¿Qué significa que sea omnipotente? Todopoderoso, que lo puede hacer todo, ¿no? ¿Cómo cree usted, o qué clase de atributo cree usted que es ese? ¿Cómo? Sí, todos son divinos. Pero estoy hablando de los comunicables y los incomunicables. ¿Cómo sería? Incomunicable. ¿Por qué? Porque solo Él lo puede tener. Porque nadie más es omnipotente como es Él, ¿no? Omnisciente, omnipresente, amor. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice Romanos 5.8, ¿no? 5.8, 5.4, 5.5, que dice que el amor de Dios ha sido derramado, 5.5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Se acuerda que yo cité mientras oraba, ¿no? Que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿A los prójimos? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿podemos sentir amor? ¿Podemos sentir amor, tener amor, expresar amor por otro? Claro que sí. Y eso es un atributo comunicable de Dios. ¿Podemos ser misericordiosos? Sí. ¿Podemos mirar con ojos de gracia a la gente? Sí. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos ser justos con la gente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Son atributos comunicables. ¿Somos eternos? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? No somos eternos. Pues tenemos un principio. El principio de la eternidad de Dios es distinto de nuestra eternidad. Porque nosotros no tenemos un fin, pero tenemos un inicio. Dios no tiene principio, no tiene fin. Eso es lo que también se llama infinitud. Hay un atributo que se llama aceidad. Complicada esa palabra. ¿Qué significará aceidad? Bueno, que Él no depende de nada ni de nadie. No depende de nosotros, hermano. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Déjeme recomendarle un libro. Yo no sé si a ustedes les mandé un link por WhatsApp de un lugar donde pueden descargar libros. ¿No se los mandé a ustedes? ¿O se los mandé a otra iglesia? Bueno, voy a buscar el link y se los voy a mandar. Hay un link donde usted puede descargar muchos libros que están en PDF, muy bueno. Una de las primeras carpetas que aparece en ese link es una carpeta de un autor que se llama A.W. Tozer. Y aparece este libro particularmente, ¿ya? El conocimiento del Dios Santo. Muy buen libro. Si puede verlo, y no es tan largo, 130 páginas máximo, no es tan largo. Entonces, en una semanita usted lo puede leer perfectamente. ¿Sabe que leyendo este libro me gustó algo que dice el autor Tozer? Él dice lo siguiente: uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en el día de hoy es el desconocimiento que tienen los creyentes de la persona de Dios. Tienen un concepto errado de la persona de Dios. Se ha hecho muy popular ese concepto de yo creo en Dios. ¿De qué forma? A mi manera. Pero la manera en la cual el hombre cree en Dios no es la manera en que Dios quiere que el hombre crea en Él. Ahora, como tenemos una mala noción, una mala
creencia respecto de quién es Dios, por lo tanto también en nuestra vida práctica tenemos ¿qué cosa? Una mala práctica como creyentes. Fíjese que si nosotros fuésemos más conscientes de que Dios es omnipresente, que está en todo momento, en todo lugar, cuando nosotros pecamos, seríamos más cuidadosos y probablemente pecaríamos menos. Porque tendríamos la plena conciencia de que Dios está ahí conmigo en el mismo momento en que yo estoy pecando. Malos conceptos, ¿no? Malas concepciones de lo que es la persona de Dios. Otra cosa que es complicada en la iglesia, que dice Tozer también en su libro, es que lamentablemente la iglesia ha errado cuál es el centro verdadero del propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, la razón fundamental de la iglesia no es entretener a personas, no es hacer sentir bien a personas, sino que es adorar a un Dios que es santo. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 11:36? ¿Puede alguien buscarlo, por favor? Y Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 y Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque por Él, y de Él, y para Él, ¿qué cosa? Son todas las cosas. Nosotros somos de Él, por Él y para Él. No para nosotros, para Él. Romanos 11:36. Ese era, perdón. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe cuál es la religión más grande que existe hoy en día en el mundo? ¿Cuál es la religión más grande que hay hoy en el mundo? ¿Sabe cuál es? Ojalá fuese eso. ¿El hinduismo, cree usted? ¿El budismo? ¿Los musulmanes? ¿No? ¿Sabe cuál es? El humanismo. Y es una religión tan poderosa que incluso ha infiltrado nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque cada vez más personas buscan iglesias no donde puedan servir y honrar a Dios, sino donde sentirse bien ellos mismos. Y saltan de templo en templo, iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque buscan sentirse bien ellos mismos. Ya han perdido de vista algo. El propósito de la iglesia no es entretener personas. El propósito de la iglesia es exaltar la persona de Dios. Pero jamás lo vamos a hacer mientras, ¿qué cosa? No conozcamos verdaderamente al Dios de la Biblia, como el Dios de la Biblia se revela a nosotros. Ahora, ¿nosotros podríamos conocer al Dios de la Biblia sin la Biblia? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? No se puede. Déjeme mostrar algunos textos. Vaya por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 18. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Pues Dios se lo manifestó. Usted no podría conocer nunca jamás
la persona de Dios aparte de la manifestación misma de Dios por medio de su palabra. Lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. ¿Usted podrá conocer y comprender todo acerca de la persona de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí o no? Palo blanco, ya. Boom. ¿Lo revelado? Yo creo que sí. Ya. ¿Pero vas a poder comprender todo lo revelado? No. ¿Sabe por qué no? Porque nosotros tenemos una limitación que Él no tiene. Porque una mente finita como la nuestra jamás será capaz de comprender una mente infinita como la de Él. Jamás. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a estudiar? ¿No? Claro, cerremos la Biblia y vámonos para casa. ¿Para qué vamos a estudiar? Pues si total no voy a poder conocerlo todo. Una vez recuerdo que fue entre mi primer y segundo año, estaba en la iglesia de donde yo salí. Y me acuerdo que estábamos en la clase de escuela dominical y estaban hablando del Apocalipsis. Y un hermano dijo lo siguiente: yo no leo el Apocalipsis, ni siquiera lo estudio, porque no lo entiendo y me da miedo. Eso dijo un hermano. Y me preguntaron a mí que qué pensaba. Sí lo leo, sí lo estudio, aunque no lo entiendo todo. Porque aunque no lo entienda todo, quiero entender lo que puedo. Y quiero entender un poco más siempre. Entonces estudio para tratar de aprender un poco más. Entender por completo toda la persona de Dios. Todo lo que Él hace, no lo vamos a poder comprender por completo. Pero sí, como hijos de Dios, tenemos una obligación y un privilegio a la vez. ¿Sabe cuál es? Tratar de entender lo más que podamos. ¿Se ha encontrado usted alguna vez cuestionando a Dios? Sea sincero, sea honesto. No me juegue al piadoso o falso. No. ¿Se ha encontrado alguna vez cuestionando a Dios? Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? Yo una vez le reclamaba al Señor, ¿no? Bueno, varias veces le reclamaba al Señor. ¿Saben que una de las cosas que me ha pasado en este último tiempo es que yo en algunos momentos me he encontrado a mí mismo enojado con Dios? Y eso me ha asustado. Me he encontrado a mí mismo diciéndole: Dios, ¿por qué? Dejé esto, y tú me quitas esto. No es justo, Dios. Cuestionando, ¿no? Ahora, una vez le decía: ¿por qué para algunos es tan fácil y a otros nos cuesta tanto? El problema cuando uno hace ese tipo de afirmaciones, siempre tiene en mente a aquel que le cuesta poco y se victimiza delante de él pensando que a uno le cuesta mucho. Y ese juego es terrible. Es terrible, aparte de que es malo. Yo me he encontrado cuestionando a Dios varias veces. Pero debo ser sincero, a veces mis cuestionamientos a Dios no tienen que ver con tratar de cambiar lo que Él quiere, sino que cuestiono para tratar de entender un poco más. Señor, no entiendo, ¿por qué? Si puedo entender, quiero entender. No que cambies, no que hagas lo que yo quiero, sino que yo quiero entender un poco más. Y ahí hay un cuestionamiento, ¿no? Es como el niño chico, estábamos hablando del petardo delante, del Ricardo. Una etapa terrible para todos los que fuimos parte de la fundación de la iglesia en Recoleta, cuando Ricardo, el hijo de Abel y Marta, tenía más o menos entre 4 y 5 años, quizá un poco menos también. ¿Sabe cuál fue esa etapa terrible? La etapa de los por qué. Porque nosotros le decíamos algo a Ricardo y él decía, ¿por qué? Y le explicábamos, y terminábamos de explicar y decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hasta que le decíamos, ándale con tu papá, que tu papá te explique el por qué. Después de un rato que preguntaba, ¿y por qué? Lo mandamos a hablar allá, ¿no? A veces nosotros con Dios somos iguales. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo lindo de Dios es que Dios nunca nos manda a otro lugar a preguntar por qué. Lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos de Dios, tiene que ver con lo que Él nos ha revelado. Ahora, ¿cómo Él ha revelado? ¿Cómo Él se ha manifestado? ¿Cómo Él se ha revelado a nosotros?
Primero por medio de su palabra, ¿no? Pero sabe que también se reveló por medio de su Hijo, ¿no? Mire, vaya a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 1 dice lo siguiente: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo nos ha hablado el Padre? Por su palabra, por su Hijo. Fíjese algo interesante que dice respecto del Hijo. ¿Qué es el Hijo? La imagen misma de su sustancia. Un discípulo del Señor Jesucristo, llamado Felipe, le hace una petición honesta, ¿no?, al Señor Jesús. Juan capítulo 14, verso 7. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y viene la petición sincera de Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No quería nada Felipe. Facilita la petición, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 1, no? Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, de Dios. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Le conoceremos en toda su profundidad, en todo lo que Él significa? ¿Comprenderemos todo lo que Él es? No. Pero eso no debe ser una excusa para no seguir. Quiero ser sincero. Para mí, muchos de ustedes saben, para mí 2 más 2 es empate, ¿no? 1 más 1, Soprole, 4x4, una camioneta. Negado para los números. Puedo tener la mejor o el mejor profesor, la mejor profesora o el mejor profesor de matemáticas, y no voy a aprender. Y me frustro. Y como me frustro, no quiero seguir, no quiero avanzar. Yo solo he tenido 2 profesores que han logrado sacarme rendimiento en matemáticas. Uno que lo tuve en 8º básico y otro que es un tío. Fueron los únicos que lograron enseñarme matemáticas, un poquito. Pero de ahí no más. ¿Tengo tiempo? Sí, ya. Ahora, eso me frustra. Y como me frustra, no quiero avanzar. Yo no quiero que ustedes se frustren con este estudio, sino que logren avanzar y logren descubrir los nombres de Dios. ¿Cómo se llama el Dios que sana? ¿No? Bueno, lo vamos a aprender. Jehová Rafa. Pero fíjese qué interesante sería, ¿no? Qué lindo sería que si usted está pasando por una situación de crisis médica, orar no al Padre eterno, sino que usted pudiese orar: Jehová Rafa, tú que eres el sanador, el doctor de doctores, el médico de médicos, Jehová Rafa, en tus manos pongo mi cuerpo, pongo esta situación complicada de salud. O, ¿cómo se llama el Dios que todo lo ve? Hay un sector en Palabra de Vida que tiene ese nombre. El Roy. El Roy. Y creo que está muy bien puesto el nombre para el lugar donde está. Para recordarle a los jóvenes que el Dios viviente, el viviente que me ve,
está mirándolos. Pero qué lindo sería, ¿no?, de pronto orar y decirle al Señor: Señor, usted que ve y conoce todas las cosas, haga justicia en esta situación difícil que estamos viviendo, en esta situación compleja que estamos viviendo. Los nombres de Dios revelan eso, y eso es lo que vamos a intentar estudiar durante estas semanas. Ahora, déjenme decirle algo: ¿tenemos ayuda para estudiar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? Romanos 11:36. Mire, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese? Este texto, más que animarnos, nos desanima, ¿no? No vamos a ser capaces de comprender. Sin embargo, si usted avanza unas páginas más, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Cómo se llaman esas preguntas? ¿Cómo se llaman? Profe, ¿cómo se llaman las preguntas? ¿También los alumnos, no? Sí, también. Son preguntas retóricas. Ve que yo estoy pendiente de lo que... No estaba el domingo, pero lo sabía. Son preguntas retóricas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Fíjese lo que dice. Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos avanzar en nuestro estudio? ¿Qué cree? Sí. Pero déjeme decirle algo. Para avanzar, ¿sabe una de las cosas que necesitamos hacer? Aplicarnos a esto. Durante algún tiempo, no sé cuánto, el Señor nos dirá, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Vamos a estar aprendiendo esta linda serie de estudios que tienen que ver con los nombres de Dios. Pero recuerde algo, los nombres de Dios no están puestos al azar. Al azar. Los nombres de Dios no están puestos al azar. Los nombres de Dios tienen un sentido, tienen un propósito y nos enseñan algo. Algo del carácter, de la persona, de la personalidad de Dios. Y eso es lo que queremos aprender. ¿Por qué? Porque queremos como iglesia conocer un poco más acerca de la persona de Dios. Como decimos, ¿no? A veces, hermano, con esto termino, a veces nos desgarramos las gargantas cantando el Dios que adoramos. Y no siempre el Dios que adoramos es el Dios de la Biblia. Porque muchas veces el Dios que adoramos es el Dios en el cual yo creo. ¿De qué forma? A mi manera. Y no como la Biblia nos enseña. Vamos a orar y vamos a terminar, ¿sí?